Hola, somos Susi y Javi. Y les damos la bienvenida a este podcast Amigas a Distancia. Hola amigos, después de tanto tiempo estamos otra vez de vuelta con ustedes. ¿Cómo está Javiera? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Bien, amiga, la verdad estuvieron bien las vacaciones reparadoras, así que estoy ready para volver a todos ya. ¿Tú cómo estás? Bien, también. Y después de mucho tiempo por fin vamos a poder terminar la serie de la mente. Amén, aleluya. Así que hoy vamos a hablar sobre la mentalidad correcta. Bueno, Javi, yo creo que ahora es tu turno para poder decir cuál es la mentalidad correcta. Yes, of course. Para iniciar, debemos saber que en cada uno de nosotros, en ti, en mí, en todos, se encuentra la capacidad de escoger tus pensamientos. Ya vamos a partir por eso, que yo escojo mis pensamientos. Yo escojo pensamiento de bien o un pensamiento de mal. Vamos a partir por ahí. Uh-huh. Entonces, es importante escoger los pensamientos que me traigan vida. Obviamente, yo no voy a escoger un pensamiento que sea súper negativo. Ya lo que hay que hacer es escoger el pensamiento que me traiga vida. Entonces, recuerda que así como piensas, así eres. Y eso es lo que se manifestará a tu alrededor. Entonces, ahora nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la mentalidad correcta en realidad? O sea, ¿qué será? ¿Solo pensar en unicornios, mariposas, etcétera? ¿O cosas así? ¿O qué? En realidad, lo más realista que les podemos decir, o que te podemos decir, es que la mentalidad correcta es tener los pensamientos que Jesús tiene o que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra y que sigue teniendo el día de hoy. Eso es lo más sincero que podríamos decirle, porque decir, no sé, tip número 1 para la mentalidad correcta, piensa en cosas positivas. Es como súper vano decir eso. Lo más real es basarnos en la escritura, basarnos en la palabra y tener nuestra firmeza, tener nuestra base en Jesucristo. Es por eso que nosotros el día de hoy vamos a hablar de la mentalidad correcta, pero refiriéndonos a la mentalidad de Cristo. Para nosotras, en este podcast, la mentalidad correcta va a ser tener la mente de Cristo. ¿Ya? Entonces, tú como persona puedes tener una mente positiva, sí, y genial por eso, pero esa mentalidad no es constante siempre, por eso debes fundarla en algo más firme. Entonces, ahora a continuación vamos a ver algunas características de esta mente de Cristo o la mentalidad correcta que vamos a hablar ahora. Let's see. Bueno, yo creo que para reforzar la idea que diste tú sobre decir piensen en cosas positivas, algo que no es tan, es algo pasajero, la Biblia sabemos que es eterna y por ende nosotros podemos afirmar nuestra mentalidad en ella. Exacto. En el libro de Génesis se habla que la humanidad, el hombre y la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente en la parte física, sino que también en la parte espiritual y en la parte de nuestra alma. O sea, solo recordar que nosotros somos hechos de tres componentes, alma, espíritu, cuerpo, y todo ello fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es lógico que nosotros digamos que para tener la mentalidad correcta es tener la mentalidad de Jesús. Entonces, por eso nosotros queremos hablar de eso, para tener algo más firme como lo que dijiste tú. Y bueno, para mí una de las características más notorias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que la mentalidad de Cristo te impulsa a servir a los demás. Incluso en el libro de Mateo se dice así, dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y él perfectamente pudo haber venido como Dios y pudo haber sido tratado como tal, haber sido alabado, venerado, presentado sus ofrendas y todo lo que eso conlleva. Sin embargo, cuando él vino a la tierra, dice que él se hizo hombre.
para poder entendernos y para que nosotros pudiéramos verlo como alguien más cercano. Sin embargo, a pesar de que Él se hizo hombre, Él seguía siendo Dios. Y Él vino con esa mentalidad de venir a salvar a sus hijos y a sus hijas, de los que se habían alejado del plan divino y obviamente acercarlos nuevamente a Él. Entonces, nosotros podemos ver en todos los libros del Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que Jesús siempre estaba sirviendo. Porque incluso la Biblia dice que el que sirve es el mayor. En el libro de Lucas dice, pero entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor y el que dirige como el que sirve. Entonces, nosotros tenemos que tener esa mentalidad de servidores. Entonces, esa es una de las características. Y la segunda, que va muy tomada también de la mano con lo primero, es que nuestra mentalidad es guiada por la voluntad de Dios. También vivimos en una sociedad en donde te dicen, no, haz lo que tú quieras, hazlo como tú lo sientas, hazlo como tú creas, guíate por tu instinto. Sin embargo, mira, a mí algo que me tocó mucho es cuando Jesús, lo voy a leer textual, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces yo me pongo a imaginar, imagínate, para las personas que estudian un poco historia, el hecho de que una persona fuera crucificada y todo el proceso que venía detrás, no era simplemente, lo vamos a encadenar y vamos a crucificarlo, sino que el tema de los latigazos, el tema de la corona, porque dice que algunas personas dicen, no es una corona de espinas, pero son espinos. Eran púas gigantes que le traspasaban su piel, quizás fue golpeado, fue con los latigazos, cómo fue, y no solamente en la parte física, sino que en la parte emocional, dejado solo, su familia no podía hacer nada, pero aún así, en todas esas circunstancias, Jesús tuvo la mentalidad correcta al decir, Señor, que esto sea por ti y que si tú quieres, pasa de mí esta copa. Incluso cuando nosotros oramos, el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Entonces muchas veces nosotros hablamos de palabras para afuera, pero no paramos a pensar en lo que estamos diciendo. Entonces, tener la mentalidad correcta es tener una mentalidad basada en la obediencia de Dios y en la voluntad que Él quiere para nosotros. Y yo puedo hablar por experiencia propia que yo, por ejemplo, ahora, algo personal, estoy en un trabajo que no es mucho de mi agrado. Hay mucha oferta laboral en otros lugares, pero no es la voluntad de Dios que yo me vaya, porque no me lo ha dicho. Entonces yo siento y creo que mi mentalidad es correcta porque yo estoy bajo la obediencia de Dios. Si yo me fuera, mi mentalidad sería incorrecta porque estaría en desobediencia. Sí, así que esos son mis dos puntos importantes, el tema del amor al prójimo y de la obediencia en pensamientos y en actitud a la voluntad de Dios. No sé si tú crees que es algo más importante. Yo agregaría algunas cositas más, pero creo que lo que mencionaste de servir fue muy, muy atingente, porque eso fue lo que Cristo nos vino a mostrar. O sea, Él no vino a que los apóstoles le hicieran la cama, le hicieran todo, no sé, no vino a eso. Él vino a enseñarle, Él vino, como tú dijiste, vino a sanar a las personas, vino a liberar, vino completamente a poner su vida al servicio de las personas. Entonces eso es muy importante. Y lo de ser guiados por la voluntad de Dios, igual. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que para yo estar seguro de que mi mentalidad es correcta, yo debo obedecer al Señor, yo debo preguntar, debo decirle, Espíritu Santo, ¿esto es tu voluntad? Y debemos esperar a la respuesta, porque nos pasa de repente que le preguntamos, sí, Espíritu Santo, ¿esta es tu voluntad? Y porque creemos que en nuestro corazón quizás está la respuesta, porque nos sentimos como bien.
llegamos y tomamos la decisión. De repente eso no es lo que el Señor quería. Entonces los invito a que ustedes puedan preguntar y darle tiempo al Señor para que les dé la respuesta correcta, no la que queremos escuchar, porque muchas veces nos escuchamos nosotros mismos porque es lo que queremos, pero debemos escuchar al Espíritu Santo, que es mucho más sabio. Una característica más de una mentalidad correcta es que esta mente ama y perdona las ofensas. Y bueno, amar quizás no cuesta tanto, a lo mejor a algunas personas no le cuesta tanto, pero perdonar, eso sí cuesta un poquito. Pero es una de estas características que debemos tener, el perdonar. La palabra dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y parte de este amor entonces es perdonar. O sea, yo no puedo decir que yo amo a la Susi si ella, no sé, pues, me ofendió en algún momento y yo todavía no la perdono. Eso no es amor real, pues. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de amar y perdonar. Y si no la tenemos, oremos al respecto, digámosle, Señor, ¿sabes qué? me cuesta querer a las personas, me cuesta querer a esta persona en específico. Please help, ayúdame, por favor. Y el Señor lo va a hacer, el Señor va a limpiar nuestro corazón, va a permitir que nosotros saquemos las ofensas, porque a veces tenemos ofensas en nuestro corazón y la palabra dice que para que el Señor nos perdone a nosotros debemos perdonar a los demás. Ese es un principio importantísimo. Por eso es que parte de tener una mentalidad correcta es perdonar, porque si yo no perdono, yo no puedo ser perdonado. Y quizá uno dice, ay, pero esta persona me hizo esto tan malo. Pero reflexionemos en nuestra vida. ¿Hemos sido buenos nosotros? ¿Le hemos fallado al Señor? ¿Hemos cometido pecados delante de Él? Obvio que sí. Entonces, quizá nosotros decimos que no somos tan malos como la otra persona que nos hizo daño. Pero la verdad es que sí lo somos. Todos somos de alguna forma malitos. Entonces, no es que yo soy más bueno que el otro. Hay otra palabra también que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Compasivos. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ya, eso es como el resumen de esta característica de amar y perdonar. Ya, seamos bondadosos con las personas, seamos bondadosos con nuestra familia, con nuestros hermanos, porque a veces somos pesados con nuestra misma familia. A mí me pasa de repente que con la otra gente de la calle, del trabajo, soy un amor literalmente. Pero con la casa como que se me pasa el amor. Entonces, reflexión propia y para los demás también, para ti, for you, es que seamos bondadosos con nuestro entorno, con nuestra familia, compasivos y perdonémonos. O sea, si me ofenden, ya me dolió, pero lo saco de mi corazón, perdono. Otra cosa más importante, yo diría que es esencialísimo y que me encanta esta parte, es que una mentalidad correcta, una mentalidad de Cristo, que tiene una persona que tiene la mente de Cristo, va a evidenciar el reino de Dios. Evidenciar el reino de Dios. La palabra dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Que nosotros primero debemos buscar el reino, primero busquemos al Señor. Y quizás nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es buscar a Dios? Voy a partir con algo súper simple. El primer paso para ser parte del reino de Dios es tener una relación con el dueño de este reino, con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando con Él, simplemente. Bueno, a algunos quizás nos cuesta orar o nos cuesta quizás cumplir con ese estereotipo de oración,
pero tenemos que saber que Dios es nuestro Padre. Y cuando nosotros vamos donde nuestro papá, es súper natural para nosotros llegar y hablar con él. O con la mamá. Uno cuando habla con su papá o su mamá, es como que, ay mami, ¿sabéis qué? Me pasa esto. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad en cuenta cuando vayamos a hablar con el Señor. Porque cuando nosotros seamos capaces de desarrollar una relación con Él, vamos a ser capaces de manifestar el reino de Dios. O sea, ese es el primer paso. Orar y leer la palabra, ¿ya? Orar y leer la palabra. Y bueno, ¿cuáles son estas evidencias del reino de Dios? Marcos 16, del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Ya, esto no se lo toman tan literal ahora, pero eso, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son algunas de las evidencias que nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar. Ya nosotros por mucho tiempo, quizás Chile ha vivido un cristianismo súper... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo lo describirías tú? Religioso. Religioso. Súper religioso, que la falda, que el tomate, que no te pintes, que no hagas esto, que... tantas reglas, tantas cosas, y nunca manifestamos el reino de Dios. Nunca hacemos eso, que es lo más importante. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que yo use una falda o que vaya y le saque el demonio a las personas? ¿Qué es más importante? Obviamente liberar a una persona. Entonces, yo creo que es muy importante dejar de lado las cosas que nos distraen y empezar realmente a buscar al Señor y decir: Señor, yo quiero tener una mentalidad correcta, yo quiero tener una mentalidad de reino. O sea, yo creo que eso es uno de los regalos más cool, más bacanes que Dios nos ha dado, el poder del Espíritu Santo. Por eso que es muy importante hablar con el Espíritu Santo, relacionarnos con Él, porque al final es Él quien nos usa. No es que nosotros tenemos superpoderes, no. Es el Señor que pone dones en nosotros, que pone su poder en nosotros para que nosotros manifestemos el reino. Y eso eran los puntos. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho este punto del reino de Dios. ¿A ti, amiga, te gusta? Yo creo que más que gustarme me da seguridad. Porque la Biblia dice también que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo tengo la mentalidad de Cristo, obviamente voy a producir quizás no lo mismo, pero algo muy parecido. E incluso cuando uno empieza a acercarse más a lo que Jesús fue, la Biblia también dice que nosotros podemos hacer cosas mayores que Él. No porque tengamos más poder, sino que por misericordia y por gracia Él nos permite hacerlo. Y es una promesa también que Él nos hizo. Entonces, creo que es importante también hacer un llamado a las personas quizás que no son cristianas, que si bien hay algún punto que, por ejemplo, el tema de decir, pues yo no creo en Jesús, ¿cómo voy a tener su mentalidad? Pero el hecho de servir al resto, el hecho de perdonar las ofensas, de amar a tu prójimo, de ser un buen ejemplo, también habla de que tú eres una criatura de Dios, eres la creación de Él. Y siempre damos el tema de la invitación a que le den una oportunidad a Jesús para que entre en sus vidas y puedan ver el cambio que realmente hay, el antes y el después. Entonces, eso, y a los cristianos que nos escuchan, bueno, a seguir motivándolos para que su mentalidad sea cada día más como Jesús, a servir a los demás, como ya dijimos, a guiarnos por su voluntad. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la Javi ya lo dijo, orando y leyendo su palabra. Escuchando también, por la fe es por el oír. El hecho de escuchar este podcast a quizás en sus iglesias, buscando en YouTube
pero también con discernimiento, porque ahora vemos que mucha gente habla de cosas que quizás no son muy cristianas o no son cristocéntricas, entonces con cuidado ahí también, amar y perdonar las ofensas y sobre todo preocuparnos de que nuestro ejemplo, lo que nosotros producimos y lo que las otras personas ven, sea un fruto agradable delante de los ojos primero de Dios y después del hombre. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta conversación y esta enseñanza les sirva para que ustedes puedan crecer en su relación con Dios, para que ustedes puedan tener una mentalidad correcta. Y bueno, no es que les queramos imponer cosas, no, pero son cosas que nosotras hemos experimentado de alguna forma y que sabemos que Dios tiene principios y Dios no decepciona. Dios nunca nos va a decepcionar. Entonces, si nosotros nos basamos en Él, las probabilidades son mejores, siempre. Los invitamos a que le den un like a este episodio, a que se suscriban a nuestro podcast en Spotify o en YouTube. Y bueno, se viene una nueva temporada, señores, se viene. Así que si desean estar al tanto de esto y mucho más, no se pierdan las conversaciones de sus amigas a distancia. Así que ya no tan a distancia, ¿verdad? Porque mi amiga se vino un poquito más al norte ya, así que estamos más cercanas. Así que eso amigos, muchas gracias por todo y nos estamos escuchando, hablando, ¿cierto? Amén. Adiós.